Mi esposo me dio una cachetada cuando le dije que estaba embarazada. Iván y yo habíamos estado tratando de tener un bebé durante 2 años, 2 años de pruebas negativas y de preguntarme si algo andaba mal conmigo. Entonces el mes pasado no me bajó la regla, así que me hice 5 pruebas de una sentada porque no podía creer las primeras 4, y cuando finalmente aparecieron esas 2 líneas rosas, me senté en el piso del baño y lloré hasta que mi hermana Carla logró calmarme por teléfono. Ella me dijo que necesitaba contárselo a todos y hacerlo especial, que no lo soltara simplemente durante la cena, sino que hiciera una fiesta, invitara a todos los que importaban y convirtiera esto en un recuerdo que algún día le contaríamos a nuestro hijo, así que eso es exactamente lo que hice. 7 semanas después mi casa estaba llena de todos mis seres queridos, mis padres estaban junto a la mesa de las botanas, Carla no dejaba de lanzarme miradas de emoción desde el otro lado de la sala, los padres de Iván habían volado desde Sonora y su hermano menor. Javier había llegado temprano para ayudarme a poner las sillas y acomodar la mesa de regalos. Iván se movía entre la gente como siempre lo hacía, estrechando manos y haciendo reír a todos, siendo el esposo encantador del que me había enamorado hace 6 años. Lo observé desde la puerta de la cocina y sentí que el corazón se me hinchaba. Esta noche iba a hacerlo el hombre más feliz del mundo. Así que tomé un tenedor, golpeé suavemente mi copa de vino, y la habitación se fue quedando en silencio poco a poco. 40 rostros se volvieron hacia mí, mi mamá ya estaba llorando y ni siquiera sabía la noticia todavía. Iván se abrió paso entre la multitud y se paró a mi lado pasando su brazo alrededor de mi cintura, me miró con ojos cálidos y curiosos, sin tener la menor idea de lo que estaba a punto de decir. Gracias a todos por venir, dije con la voz temblando un poco. Sé que algunos viajaron desde muy lejos y prometo que vale la pena. Miré a Iván y sonreí diciendo, vamos a tener un bebé, estoy embarazada. La habitación estalló. Mi mamá gritó. Mi papá empezó a aplaudir tan fuerte que pensé que se lastimaría las manos. Carla saltaba y gritaba que ya lo sabía, aunque en realidad sí lo sabía. Todos se abrazaban y lloraban y la energía en esa habitación se sentía como puro amor. Me giré hacia Iván esperando que me levantara en el aire, o me diera vueltas o hiciera algo romántico, pero en lugar de eso estaba congelado. Su brazo había caído de mi cintura, y su cara se había puesto completamente blanca. Iván, intenté alcanzarlo, mi amor, ¿no estás emocionado? Finalmente vamos a ser padres. Y fue entonces cuando sucedió, la cachetada en mi cara que me golpeó tan fuerte que caí hacia atrás contra la mesa de regalos. El dolor fue instantáneo y cegador, como si alguien hubiera tomado un sartén caliente y lo hubiera presionado contra mi piel. La música siguió sonando por 3 segundos más antes de que alguien la apagara y luego no hubo nada, solo silencio, solo el zumbido en mi oído donde su mano había aterrizado. Miré a mi esposo desde el piso y no reconocí al hombre que estaba de pie sobre mí, su rostro estaba torcido en una mueca horrible, su pecho se agitaba y sus manos estaban cerradas en puños a los costados. ¿Zorra infiel?, gritó. ¿Realmente pensaste que podrías hacerme pasar el bebé de otro como mío? No podía hablar, mi mejilla ardía y mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando. Iván, ¿de qué estás hablando? Finalmente logré decir, nunca te he engañado. Nunca te haría eso. Él se rió y sonó como algo rompiéndose. Deja de mentir. Estaba gritando ahora con las venas del cuello saltadas y saliva saliendo de su boca. No puedes estar embarazada de mi bebé Marina. Me hice la vasectomía hace 4 años antes de que nos casáramos. No puedo tener hijos. Las palabras me golpearon más fuerte que su mano. Una vasectomía hace 4 años. Me había dejado llorar sobre pruebas negativas durante 2 años sabiendo todo el tiempo que era imposible. Entonces, ¿de quién es? Continuó, su voz haciéndose más fuerte. ¿Con quién te has estado acostando a mis espaldas? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? La habitación seguía en un silencio sepulcral. Mi madre tenía la mano sobre la boca con lágrimas corriendo por su cara. Mi padre parecía querer acabar con alguien, pero no podía mover las piernas, y entonces alguien se arrodilló a mi lado, manos cálidas en mis hombros ayudándome a sentarme, quitando vidrios de mi vestido. Miré y era Javier. Su rostro pálido por el shock mientras miraba a su hermano como si estuviera viendo a un monstruo. ¿Qué demonios te pasa?, dijo Javier con la voz temblando de rabia. Acabas de golpear a tu esposa embarazada frente a todos. Me ayudó a ponerme de pie y se puso entre Iván y yo como un escudo. Iván caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo y diciendo, 2 años dejé que me hicieras sentir culpable por no darte un bebé, y todo este tiempo estabas abriéndole las piernas a otro. Se giró hacia la sala con los brazos abiertos como invitando a todos a ver lo que realmente era yo. Mírenla ahí parada fingiendo estar confundida. Ella sabe exactamente lo que hizo, sabe exactamente de quién es ese bebé. Así que ahí estaba yo, con la cara ardiendo, toda mi familia mirando, acusada de infidelidad por mi propio esposo, y la peor parte es que Iván tenía pruebas, una vasectomía de la que yo nunca supe. En su mente este embarazo era imposible a menos que yo me hubiera acostado con alguien más, así que exigí una prueba de paternidad, tardaría 1 semana en llegar los resultados, 7 días hasta que pudiera probar que era inocente, pero no sabía que esos 7 días serían los peores de mi vida porque mientras esperaba que la ciencia me salvara, todos mis seres queridos estaban a punto de darme la espalda. Todos se fueron de la fiesta sin despedirse, simplemente tomaron sus abrigos y salieron uno por uno con la mirada baja y la boca cerrada. Mis padres fueron los últimos en irse. Mi padre me abrazó tan fuerte que dolió y susurró lo mato si quieres que lo haga, pero negué con la cabeza porque todavía creía que esto era un malentendido.
Cuando la puerta finalmente se cerró, me di la vuelta e Iván ya estaba caminando hacia nuestra recámara. «Iván», dije, y mi voz salió más pequeña de lo que quería. «Por favor, solo escúchame. No sé cómo explicar esto, pero no he estado con nadie más. Eres el único hombre con el que he estado en 6 años. Tiene que haber otra explicación». Él se rió, pero no había humor en ello, solo ese sonido frío y vacío que me hacía sentir enferma. «¿Otra explicación? ¿Para cómo te embarazaste de un hombre que no puede hacer bebés?» Dio un paso hacia mí, y yo retrocedí instintivamente. Retrocedí ante mi propio esposo, y vi cómo eso se registraba en su cara. Por medio segundo, algo parpadeó en sus ojos. Culpa tal vez o reconocimiento de lo que había hecho, pero luego desapareció reemplazado por esa máscara dura y enojada. Me encantaría escucharla, Marina, de verdad, ilumíname. No tenía nada, ninguna explicación, ninguna defensa excepto mi propia palabra que claramente ya no significaba nada para él. Entonces hagamos una prueba de paternidad, dije. Probémoslo científicamente, porque cuando esa prueba regrese mostrando que eres el padre vas a tener que vivir con cómo me trataste esta noche. Vas a tener que mirarme a los ojos sabiendo que me golpeaste y me llamaste esas cosas, y me humillaste frente a todos los que amo. Algo cambió en su expresión, duda tal vez o miedo, se quedó callado por un largo momento y dejé que el silencio se extendiera porque necesitaba que sintiera el peso de lo que había hecho. «Bien», dijo finalmente, «a primera hora mañana». Nos sentamos en la sala de espera de la clínica como dos extraños compartiendo una parada de autobús. Iván se sentó a 4 sillas de mí con los brazos cruzados y la mandíbula tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. Cada pocos minutos me miraba y luego apartaba la vista como si incluso verme le diera asco. Quería gritarle, quería agarrarle la cara y obligarlo a mirarme de verdad y ver que estaba diciendo la verdad, pero solo me senté allí con las manos cruzadas en mi regazo mirando la pared tratando de no llorar en público. La enfermera llamó mi nombre primero, y fui sola porque Iván se negó a estar en la misma habitación mientras me sacaban sangre. Después ella me dijo que tendría que esperar de 7 a 10 días hábiles. Suspiré pesadamente. Eso significaba de 7 a 10 días de este infierno. Asentí, le di las gracias y caminé de regreso a la sala de espera sobre piernas que no sentía mías. Los mensajes de texto de su familia comenzaron el segundo día. Su madre fue la primera diciendo, «Siempre supe que eras una cualquiera. Ahora toda mi familia lo sabe también». Su hermana siguió una hora después diciendo, «Me das asco. Espero que pierdas ese bebé». Su tía envió un párrafo sobre cómo le había advertido a Iván que no se casara conmigo, cómo había visto la basura en mí desde el primer día, cómo había engañado a todos con mi acto de niña buena, pero ahora la máscara se había caído. Su primo envió una foto mía de la fiesta cayéndome con la leyenda «Las tramposas siempre reciben lo que merecen». Me senté en mi cama leyendo mensaje tras mensaje hasta que la pantalla de mi teléfono se volvió borrosa por las lágrimas. Estas personas me habían abrazado en las fiestas, me habían enviado tarjetas de cumpleaños, me habían dicho que era parte de la familia y ahora me llamaban nombres que nunca me habían dicho en mi vida y deseaban daño a mi hijo no nacido. Apagué mi teléfono porque no podía soportar más. Carla vino esa tarde y me encontró todavía en la cama, se subió junto a mí como si fuéramos niñas otra vez y me abrazó mientras lloraba. «Tienes que dejarlo», dijo suavemente. «Te golpeó Marina, frente a testigos. Podrías denunciarlo. Podrías quitarle todo». Mi madre llamó esa noche diciendo lo mismo. Igual que mi padre, igual que todos en mi familia que se comunicaron, déjalo, demándalo, hazlo pagar. Pero yo no podía, no todavía. Porque la prueba demostraría que yo era inocente, y entonces todo volvería a la normalidad. Tenía que ser así. Esa noche me quedé despierta con la mano en mi estómago tratando de sentir algo, alguna conexión con la vida que crecía dentro de mí. Pero todo lo que sentía era duda. ¿Y si Iván tenía razón? ¿Y si la vasectomía lo hacía imposible? ¿Y si de alguna manera algo había sucedido que no podía recordar? El pensamiento me enfermaba, pero no podía evitar que se colara en mi mente. Repasé cada noche de los últimos 3 meses en mi cabeza. Cada vez que Iván y yo habíamos estado juntos, cada momento que había estado sola, nada tenía sentido. Sabía que no había sido infiel. Lo sabía en mis huesos. Pero si Iván realmente no podía tener hijos, entonces ¿de quién era este bebé? En el cuarto día Javier tocó a mi puerta sosteniendo una bolsa de comida para llevar. «Supuse que no estabas comiendo», dijo. Su voz era gentil y sus ojos suaves con preocupación. Yo no me había bañado en 2 días, llevaba los mismos pantalones deportivos con los que había dormido y mi pelo era un nudo desordenado en la parte superior de mi cabeza, me veía terrible, pero Javier no pareció notarlo ni importarle. Solo se quedó allí en mi entrada esperando pacientemente a que lo dejara entrar y lo hice. Nos sentamos en la mesa de la cocina y Javier desempacó contenedores de arroz frito y pollo a la naranja. No me preguntó qué pasó. No me pidió que me explicara ni me defendiera ni probara nada, solo me dio un tenedor y dijo, «Come algo, por favor». Así que lo hice. Bocados pequeños al principio porque tenía 0 apetito, pero la comida estaba caliente, y la compañía era más cálida, y poco a poco empecé a sentirme casi humana de nuevo. Javier habló de cosas estúpidas, una película que había visto la semana pasada, un compañero de trabajo que seguía calentando pescado en el microondas de la oficina y apestando todo el lugar, el perro de su vecino que ladraba a las 3 de la mañana todas las noches.
Llenó el silencio con una conversación fácil que no requería nada de mí excepto escuchar, y cuando finalmente empecé a llorar, lo cual sabía que haría, él no entró en pánico ni se alejó, simplemente movió su silla más cerca, puso su brazo alrededor de mis hombros y me dejó desmoronarme. No hice nada malo, dije entre sollozos. Sé que probablemente pienses que sí, pero te juro, Javier, que nunca he estado con nadie excepto con tu hermano. No sé cómo pasó esto, no entiendo nada de esto. Él frotó círculos lentos en mi espalda y negó con la cabeza diciendo, te creo. Lo dijo en voz baja. No sé qué está pasando, pero sé que no eres ese tipo de persona. Cualquiera que haya pasado 5 minutos contigo sabe eso. Lloré más fuerte porque después de 4 días de ser tratada como una criminal, alguien finalmente me veía. Alguien finalmente me creía sin exigir pruebas. Javier se quedó 2 horas más. Lavó los platos aunque le dije que no lo hiciera. Se aseguró de que tuviera su número guardado en mi teléfono por si necesitaba algo. Y cuando se fue, me abrazó en la puerta y me dijo que lo llamara a cualquier hora, día o noche. Si todo se volvía demasiado pesado, lo vi alejarse en su auto y sentí algo que no había sentido en días: esperanza. Alguien estaba realmente de mi lado y no tratando de decirme qué hacer o regañándome a diestra y siniestra. Sobreviví la semana del infierno, la familia de Iván llamándome de todo, Carla rogándome que lo dejara, Iván mirándome como si ya no estuviera allí. La única persona que no me trataba como una criminal era Javier. Me checaba todos los días, me traía comida cuando yo no podía comer. Me decía que Iván estaba mal por lo que hizo, pero yo aguanté porque los resultados de la prueba finalmente estaban aquí. Esta era mi prueba, mi reivindicación. Excepto que cuando abrí ese sobre no encontré la salvación, encontré algo que hizo todo 1000 veces peor. Pasaron 3 días más antes de que llegara el sobre. Javier me visitó un par de veces y trajo comida cuando pudo, pero mayormente estaba sola en una casa donde mi esposo vivía a 6 metros de distancia y actuaba como si yo no existiera. Iván había estado encerrado en el cuarto de visitas desde la noche de la fiesta. Se iba al trabajo antes de que yo despertara y llegaba a casa después de que yo ya me había ido a la cama. La única señal de que seguía viviendo allí era la taza de café en el fregadero cada mañana y el sonido de la puerta del cuarto de visitas cerrándose cada noche. Existíamos en la misma casa como fantasmas que no podían verse. A veces me paraba afuera de la puerta de visitas con la mano levantada, lista para tocar, lista para intentarlo una vez más. Pero nunca lo hice. ¿Cuál era el punto? Él ya había tomado su decisión sobre mí. Lo único que lo cambiaría era la prueba. Y la prueba estaba llegando. Cuando el camión del correo finalmente se detuvo el día 7, yo estaba parada en la ventana como había estado haciendo cada tarde. Mi corazón saltó a mi garganta en el segundo que vi el sobre blanco en la mano del cartero, el logo de la clínica en la esquina, mi nombre impreso en el frente, mi futuro entero doblado dentro de una sola hoja de papel. Corrí afuera descalza sin importarme que el concreto estuviera frío, sin importarme que todavía estuviera en pijama. Agarré el sobre de sus manos antes de que pudiera ponerlo en el buzón. Me dio una mirada extraña, pero no me importó. No me importaba nada excepto lo que había adentro. Lo sostuve contra mi pecho y sentí mi corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Esto era todo. Finalmente terminaba. 7 días de infierno estaban a punto de acabar. Estaba a punto de ser reivindicada. Llamé a Javier primero. No sé por qué, tal vez porque era la única persona que me había creído, tal vez porque necesitaba a alguien en mi esquina cuando finalmente le demostrara al mundo que estaba equivocado. Contestó al segundo timbrazo. Llegaron los resultados, dije, y podía escuchar la esperanza en mi propia voz. Están aquí, Javier. Los estoy sosteniendo ahora mismo. Él me dijo que estaría allí en 10 minutos. Y que lo esperara antes de abrir nada. Acepté porque quería testigos. Quería que todos vieran el momento en que se probara mi inocencia. Luego fui a la puerta del cuarto de visitas y toqué. No hubo respuesta. Toqué de nuevo más fuerte esta vez. Iván. Llamé a través de la puerta. Los resultados están aquí. Sal, quiero que veas esto con tus propios ojos. Pegué mi oreja contra la madera y escuché movimiento adentro. Pasos, el crujido de la cama. Luego silencio. Toqué una tercera vez. No me voy a ir. Esto nos afecta a los dos y vas a estar aquí cuando lo abra. Más silencio. Luego finalmente el seguro hizo clic. La puerta se abrió e Iván se paró allí mirándome con ojos vacíos. Había perdido peso en la última semana. Su cara estaba pálida y tenía ojeras oscuras como si tampoco hubiera estado durmiendo. Por medio segundo sentí pena por él. Luego recordé la cachetada. Recordé los nombres que me había llamado. Recordé la forma en que había puesto a toda la habitación en mi contra, y la simpatía desapareció. No dijo una palabra. Solo pasó junto a mí hacia la cocina, y se sentó a la mesa con los brazos cruzados esperando. Lo seguí y puse el sobre en el centro de la mesa entre nosotros. Ninguno de los dos lo tocó, solo lo miramos como si fuera a explotar. Javier llegó 5 minutos después, escuché su auto entrar y fui a abrirle. Se veía nervioso, lo cual me sorprendió. Sus ojos seguían yendo hacia el sobre en la mesa y luego a mi cara. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí porque estaba más que bien, estaba lista. Finalmente iba a probar que no había hecho nada malo. Me siguió a la cocina y se congeló cuando vio a Iván sentado allí. Los dos hermanos se miraron por un largo momento. Algo pasó entre ellos que no pude leer. Luego Javier sacó una silla y se sentó posicionándose más cerca de mí que de Iván. «¿Todavía no lo has abierto?», dijo Javier indicando lo obvio.
Negué con la cabeza, quería testigos, quería que ambos me vieran abrirlo para que nadie pueda decir que manipulé nada, para que nadie pueda decir que cambié los resultados o falsifiqué algo o cualquier otra acusación que venga después. Miré directamente a Iván cuando dije esa última parte. Él no reaccionó. Solo se quedó sentado con los brazos cruzados y la mandíbula tensa mirando el sobre como si intentara prenderle fuego con la mirada. Javier extendió la mano a través de la mesa y puso su mano sobre la mía. Su palma estaba cálida contra mis dedos fríos. Pase lo que pase, dijo suavemente. Estoy aquí, ¿ok? No importa lo que diga, ese papel no me voy a ir a ningún lado. Apreté su mano y le agradecí por ser la única persona que se había quedado conmigo a través de esta pesadilla, por ser la única persona que me había creído cuando todos los demás ya habían decidido que era culpable. Los ojos de Iván se clavaron en nuestras manos y algo oscuro parpadeó en su cara. Su mandíbula se tensó aún más, sus fosas nasales se dilataron. ¿En serio? Se rió, pero no había humor. Solo hielo. ¿Estoy sentado aquí mismo y estás agarrada de la mano con mi hermano? ¿Debería molestarme en leer esos resultados o ya tengo mi respuesta? Retiré mi mano de la de Javier y me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el piso. El sonido fue fuerte en la cocina silenciosa. No te atrevas, dije, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. No te atrevas a torcer esto en algo que no es. Tu hermano es la única persona que ha sido amable conmigo mientras tú me has estado tratando como basura. Me ha estado trayendo comida porque no puedo comer. Me ha estado checando porque tú ni siquiera me miras. Así que no te pares ahí y actúes como si yo estuviera haciendo algo malo al aceptar bondad humana básica de la única persona que la ha ofrecido. Iván rodó los ojos. Solo abre el sobre, Marina. No tengo todo el día para escuchar tus excusas. Respiré profundo y tomé el sobre. Se sentía más pesado de lo que debería, como si el peso de todo mi matrimonio estuviera presionado en esa hoja de papel. Miré a Iván y sentí algo surgir en mi pecho. Confianza, certeza, sabía que no había sido infiel, sabía que no había estado con nadie más. Lo que fuera que hubiera en este sobre iba a probarlo. Y entonces él iba a tener que mirarme a los ojos y disculparse por todo lo que me había hecho pasar. Me aferré a esa imagen mientras deslizaba mi dedo bajo el sello. El sonido del papel rasgándose fue imposiblemente fuerte. Saqué la única hoja de adentro y la desdoblé lentamente, saboreando el momento. Esta era mi reivindicación. Mis ojos escanearon las palabras en la parte superior, terminología médica, números de referencia, mi nombre, el nombre de Iván y luego los resultados. Los leí una vez. Mi cerebro no procesaba lo que estaba viendo. Los leí de nuevo. Las palabras eran las mismas, pero seguían sin tener sentido. Los leí una tercera vez y el papel empezó a temblar en mis manos. No. Esto no estaba bien. Esto no podía estar bien. Tenía que haber un error de dedo, una confusión en el laboratorio, algo, cualquier cosa, porque lo que estaba leyendo era imposible. ¿Qué dice?, exigió Iván. Su voz cortó a través de la niebla en mi cerebro. Léelo en voz alta. Quiero escucharte decirlo. Abrí la boca, pero no salió nada. Mi garganta se había cerrado. Mis pulmones habían dejado de funcionar. La habitación se inclinaba hacia un lado, y tuve que agarrarme del borde de la mesa para no caerme. Marina, dijo Javier, y su voz sonaba como si viniera debajo del agua, lejos, amortiguada. ¿Qué dice? Miré a mi esposo, al hombre que había amado por 6 años, al hombre con el que había construido una vida, al hombre que estaba esperando que confirmara todo lo que ya creía sobre mí. Las lágrimas corrían por mi cara y no podía detenerlas. Dice que no eres el padre. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros, pesadas, finales, devastadoras. La expresión de Iván no cambió, ni siquiera un parpadeo de sorpresa. Solo se quedó sentado allí con los brazos cruzados como si hubiera estado esperando esto todo el tiempo, como si hubiera sabido desde el principio que yo era exactamente lo que me acusaba de ser. Y ahí está, dijo lentamente. Su voz estaba calmada ahora, casi pacífica, como una tormenta que finalmente había pasado. La prueba. Me has estado engañando todo este tiempo y ahora no puedes ocultarlo más. Se levantó lentamente y puso ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia mí, hasta que pude ver cada línea de enojo en su cara. Así que, ¿quién es? ¿Eh? ¿Quién es el afortunado? ¿Alguien del trabajo? ¿Algún tipo al azar que conociste en un bar? ¿Un exnovio que nunca superaste realmente? Se estaba poniendo más ruidoso con cada pregunta. Dime, Marina, merezco saber de quién es el bebé que estás cargando en mi casa, de quién es el bebé que trataste de engañarme para criar como propio. No lo sé, ¿soy yo sé? Las palabras salieron rotas y desesperadas. No entiendo. No he estado con nadie más, Iván. Te lo juro por mi vida que no he estado con nadie más. Tiene que haber un error. El laboratorio cometió un error. Necesitamos hacer otra prueba. Necesitamos. Él golpeó su puño en la mesa tan fuerte que él sobresaltó y todo mi cuerpo se estremeció. La prueba no está mal. Estaba gritando ahora a todo volumen, con las venas saltadas en el cuello igual que la noche de la fiesta. La ciencia no miente, Marina. El ADN no miente. La única mentirosa en esta habitación eres tú. Me apuntó con el dedo a la cara y podía ver su mano temblando de rabia. Me has estado mintiendo por meses, tal vez años, y ahora estás parada ahí llorando como si fueras la víctima. ¿Como si yo fuera el malo por estar enojado de que mi esposa se embarazó de otro hombre? Yo no hice esto. Le grité de vuelta. Algo dentro de mí se rompió. Todo el miedo y la confusión y la desesperación salieron como rabia.
No sé cómo pasó esto, pero yo no hice esto. Nunca he estado con nadie excepto contigo, ni una vez en 6 años. No entiendo qué está pasando, pero sé que no fui infiel. Tienes que creerme, Iván, por favor. Agarré su brazo desesperada porque que me viera de verdad, que mirara más allá de su enojo y reconociera a la mujer con la que se había casado. La mujer que lo amaba. La mujer que nunca lo traicionaría. Por favor, créeme, por favor, te lo ruego. Él me empujó tan fuerte que tropecé hacia atrás. Mi cadera golpeó la encimera y el dolor me atravesó el costado. Javier saltó y me atrapó antes de que pudiera caer más, sus brazos envolviéndome para estabilizarme. No me toques, gruñó Iván, y su cara estaba torcida en algo que no reconocí. Puro odio, puro asco. No me vuelvas a tocar nunca. Me das asco. Mirarte ahora mismo me enferma físicamente. Ni siquiera puedo soportar estar en la misma habitación que tú. Se giró hacia Javier, que todavía me sostenía, y sus ojos se entrecerraron. Y tú, mi propio hermano, sentado aquí sosteniendo su mano, consolándola, siendo su hombro para llorar mientras mi matrimonio se desmorona. Dio un paso hacia Javier y por un segundo pensé que iba a golpearlo. ¿Sabías de esto? ¿Sabías que se estaba acostando con alguien a mis espaldas? ¿Ustedes dos se han estado riendo de mí todo este tiempo? La cara de Javier se puso pálida. Sus brazos se apretaron alrededor de mí casi protectoramente. Yo no sabía nada, dijo. Su voz era firme, pero podía sentir su corazón latiendo contra mi espalda. Te lo juro, Iván. Solo vine a apoyarla cuando llegaron los resultados. Eso es todo, no tenía idea. Iván miró a su hermano por un largo momento buscando algo en su cara, luego se rió, esa risa horrible y fría que me helaba la sangre. Apoyarla, claro. Bueno, felicidades, ella es toda tuya ahora, puedes quedártela, yo terminé. Se dio la vuelta y salió hecho una furia hacia el cuarto de visitas. Escuché cajones abriéndose violentamente, ropa siendo lanzada, ganchos cayendo al piso. Javier me soltó y me quedé allí en medio de la cocina congelada, con lágrimas corriendo por mi cara, mi cuerpo entero temblando tan fuerte que pensé que mis huesos podrían soltarse. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Había estado tan segura, tan completamente segura de que la prueba me salvaría, que la ciencia probaría lo que ya sabía, probaría que era inocente y fiel. En cambio, la prueba había destruido todo y ni siquiera me había dado respuestas, solo me dijo que Iván no era el padre, no me dijo quién era, no explicó cómo nada de esto era posible, solo me dejó parada en mi cocina con mi vida entera en pedazos y sin idea de cómo volver a armarlos. Iván regresó 10 minutos después arrastrando 2 maletas, no me miró mientras caminaba hacia la puerta principal, su cara era de piedra, sus ojos fijos al frente como si yo ya fuera invisible para él. Iván, espera, le rogué corriendo tras él, agarré la parte trasera de su camisa y él se giró tan rápido que tropecé hacia atrás. No me toques, dijo entre dientes. ¿Qué parte de eso no entiendes? Levanté mis manos en rendición con las lágrimas nublando mi visión. Por favor, podemos resolver esto. Podemos hacer otra prueba. Algo está mal. Algo no tiene sentido. Sé que no fui infiel, Iván. Lo sé, tiene que haber una explicación. Él me miró por un largo momento y por solo un segundo vi algo parpadear en sus ojos, duda tal vez o tristeza o el fantasma del hombre que solía ser. Luego se fue, reemplazado por esa máscara fría y dura. Lo único que no tiene sentido es cómo no vi lo que realmente eras antes. Mi madre tenía razón sobre ti, toda mi familia tenía razón sobre ti, debí haberlos escuchado desde el principio. Levantó sus maletas y abrió la puerta principal. Me voy a quedar con Félix hasta que decida qué hacer con la casa. No me llames. No me envíes mensajes. No trates de contactarme en absoluto. En lo que a mí respecta, tú ya no existes. La puerta se cerró tras él tan fuerte que las fotos en la pared vibraron. Luego su auto arrancó, luego se fue y yo estaba sola. Colapsé en el piso de la cocina y lloré tan fuerte que pensé que podría romperme en 1000 pedazos. Javier se arrodilló a mi lado e intentó poner su brazo alrededor de mí, pero lo empujé. No quería consuelo, no quería amabilidad, quería respuestas, porque sabía que no había sido infiel, sabía que no había estado con nadie más. Nunca había dejado que otro hombre me tocara en 6 años de matrimonio. Así que, ¿cómo era esto posible? ¿Cómo estaba cargando un bebé que no era de mi esposo? Miré esos resultados sabiendo lo culpable que esto parecía. Iván se había ido. Ni siquiera me dejaría explicar, él ya había decidido que yo era una tramposa y una mentirosa, pero yo todavía no tenía idea de cómo había pasado esto. No sabía que Carla estaba a punto de hacerme una pregunta que cambiaría todo, una pregunta que debía haberme hecho yo misma hace semanas. Llamé a Carla antes de que saliera el sol. Contestó al primer timbrazo como si hubiera estado esperando junto al teléfono toda la noche. Llegaron los resultados, dije. Mi voz estaba rasposa de llorar. Iván no es el padre. Ella estaba en mi puerta en menos de 1 hora. La dejé entrar y le di el papel sin decir nada. Lo leyó 2 veces con la cara poniéndose más pálida cada vez, luego lo puso en la mesa de la cocina y me miró con una expresión que no pude leer. Siéntate, dijo, necesitamos hablar de esto. Me senté frente a ella en la misma mesa donde Iván había golpeado su puño, el mismo lugar donde Javier había sostenido mi mano, el lugar exacto donde mi vida entera se había desmoronado hace menos de 12 horas. Carla empujó los resultados a un lado y cruzó las manos frente a ella. Necesito que repases todo conmigo. No la fiesta. Antes de eso,
¿Cuándo crees que concebiste? La miré fijamente. ¿Qué importa eso? La prueba dice que Iván no es el padre. Eso es lo único que importa. Solo contesta la pregunta Marina. ¿Cuándo crees que pasó? Traté de concentrarme, mi cerebro se sentía como si estuviera lleno de estática, no sé exactamente. Iván y yo estuvimos juntos mucho durante esa ventana. Teníamos todo un sistema, seguimiento de ovulación, tablas de temperatura, noches programadas. Pudo haber sido cualquiera de esas veces. Carla negó con la cabeza. Tienes unas 11 semanas. Eso significa que la concepción ocurrió hace aproximadamente 9 semanas, tal vez 10. Se inclinó hacia adelante. Piensa más fuerte. ¿Hay alguna noche durante ese tiempo que resalte? ¿Algo que se sintiera diferente o extraño? Cerré los ojos y traté de regresar. Todas esas noches intentando tanto se mezclaban. La misma rutina, la misma esperanza, la misma decepción mes tras mes hasta que una prueba finalmente salió positiva. Pero entonces algo flotó desde el fondo de mi mente, una noche en la que no había pensado desde que sucedió, una noche que fue diferente a todas las demás. Hubo una noche, dije lentamente, con los ojos todavía cerrados buscando detalles que nunca me había molestado en examinar antes. Hace unas 9 o 10 semanas me desperté porque Iván me estaba sacudiendo suavemente. Luego sentí que me besaba el cuello. Hice una pausa recordando, le pregunté si estaba de humor y él solo murmuró un sonido afirmativo, y recuerdo querer un bebé tanto que le seguí la corriente. La voz de Carla era firme. ¿Qué más recuerdas? Traté de sacar más de la niebla, estaba completamente oscuro, tenemos cortinas blackout porque Iván tiene el sueño ligero, no podía ver nada, ni siquiera una silueta. Hice una pausa, algo se estaba moviendo en mi pecho, algo incómodo, él nunca dijo nada en realidad, ni una palabra en todo el tiempo. Usualmente Iván me susurraba, me decía que me amaba, me preguntaba si estaba bien, pero esa noche fue solo el murmullo. Y cuando terminó simplemente se rodó y se durmió. O pensé que lo hizo. Yo estaba tan cansada que me desmayé otra vez justo después. Carla se quedó callada por un largo momento. Abrí los ojos y la encontré mirándome con una expresión que me mareó. Cuando habló de nuevo su voz era cuidadosa, gentil, como si tratara de no romper algo frágil. Marina, necesito que realmente pienses en lo que estoy a punto de preguntarte. Sentí todo mi cuerpo tensarse, ¿ok? Ella extendió la mano a través de la mesa y tomó mis manos, sus dedos estaban fríos. Esa noche, la oscuridad, el silencio, la forma en que no habló, solo un murmullo que pudo haber venido de cualquiera. Apretó mis manos, ¿estás absolutamente segura de que era Iván? Retiré mis manos de golpe como si me hubiera quemado. ¿Qué clase de pregunta es esa? Por supuesto que era Iván. Estaba en mi propia cama, en mi propia casa. ¿Quién más podría haber sido? Pero incluso mientras salían las palabras, algo frío comenzó a subir por mi espalda. Carla no apartó la mirada. Dijiste que estaba completamente oscuro. Dijiste que nunca habló. Ni una palabra. Solo un murmullo que pudo haber venido de cualquiera. Hizo una pausa. ¿Cómo sabes que era él? Porque tenía que ser él, dije. Pero mi voz estaba temblando. Él estaba allí cuando desperté en la mañana. Nadie más podría haber entrado en nuestra casa. Lo que estás sugiriendo es una locura, Carla. Completamente una locura. La cara de Carla estaba pálida, pero su voz se mantuvo firme. No estoy sugiriendo nada, te estoy pidiendo que consideres algo. Una posibilidad que explicaría por qué estás embarazada de un bebé que no es de Iván, aunque juras que nunca fuiste infiel. Me levanté tan rápido que mi silla cayó hacia atrás al piso. Necesitaba moverme, necesitaba alejarme de esta conversación. Necesitaba que mi hermana dejara de decir cosas que hacían que las paredes se cerraran a mi alrededor. No, dije retrocediendo de la mesa. Eso no es posible. Yo lo habría sabido. Habría sentido que algo estaba mal. Lo habría sentido. ¿Pero lo habría sentido? La habitación estaba completamente oscura. No se dijo ni una sola palabra, solo ese murmullo bajo. Sus manos no me tocaron de la forma en que las de Iván solían hacerlo. Fue más rudo, más urgente, menos cuidadoso conmigo. Me había dicho a mí misma que era porque estaba medio dormido. El cansancio hacía a la gente diferente. A veces la intimidad no tenía que ser gentil para seguir siendo amor. ¿Qué tal si no era amor en absoluto? ¿Qué tal si no era Iván? Oh, Dios, susurré. Mi espalda golpeó la encimera de la cocina y la agarré para mantenerme de pie. Carla, oh por Dios. Ella se levantó de su silla al instante cruzando la habitación para atraparme mientras mis piernas cedían. Sus brazos me envolvieron y me sostuvieron mientras todo mi cuerpo comenzaba a temblar. Respira, dijo en mi cabello. Solo respira. No sabemos nada seguro todavía. Esto es solo una posibilidad. Necesitamos pensar en esto claramente. Pero yo no podía pensar claramente. No podía pensar en absoluto. Si Carla tenía razón, entonces un intruso había entrado en mi casa mientras dormía. Un extraño se había metido en mi cama en la oscuridad. Mi cuerpo había sido usado mientras yo le seguía la corriente ansiosamente queriendo un bebé tanto que nunca cuestioné el silencio, nunca me pregunté por qué la oscuridad se sentía diferente, nunca me detuve a asegurarme de que el hombre tocándome fuera realmente mi esposo. ¿Quién? Logré decir, la palabra apenas pasó por mi garganta. ¿Quién haría algo así? ¿Quién tiene acceso a nuestra casa en medio de la noche? Carla se quedó muy quieta, sus brazos se apretaron a mi alrededor y entonces dijo algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. ¿Quién tiene llave de tu casa, Marina? La respuesta me golpeó como un camión. La única persona que tenía una era Javier. Javier tenía llave.
Iván se la dio hace 2 años cuando nos fuimos de vacaciones y necesitábamos a alguien para regar las plantas. Nunca se la pedimos de vuelta. Mi mente empezó a correr a través de todo lo de la semana pasada. Su amabilidad cuando todos los demás se volvieron contra mí, su certeza de que no había sido infiel, aparecer en mi puerta sin ser llamado, sentarse demasiado cerca en el sofá, tocarme la rodilla, decirme que tal vez mi matrimonio desmoronándose era lo mejor, estar allí cuando abrí los resultados, sostener mi mano mientras leía las palabras que destruyeron mi vida. No, dije. Pero incluso mientras lo decía, las piezas encajaban en su lugar. Piezas horribles. Piezas que no quería ver. Javier no, él no lo haría, es el hermano de Iván, me ha estado ayudando, ha sido, me callé. Servicial, atento, siempre ahí, nunca sorprendido por nada de lo que pasó, como si ya supiera cómo terminaría. Carla se apartó y me miró a los ojos. Necesitamos saberlo con seguridad, otra prueba, una que compare el ADN de tu bebé con el de Javier. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerme en pie. ¿Y si es él? ¿Si la prueba sale positiva? ¿Qué hago entonces, Carla? ¿Qué hago si el propio hermano de Iván me hizo esto? No fue Iván esa noche. La realización me golpeó tan fuerte que no podía respirar. Alguien entró en mi recámara en la oscuridad, se metió en mi cama y yo nunca lo supe. Pensé que estaba tratando de hacer un bebé con mi esposo, estaba siendo usada por Javier. Cada visita, cada palabra amable, cada vez que me dijo que Iván no me merecía, él sabía todo el tiempo. Ahora tenía que hacer que Iván me creyera, no contestaba su teléfono, pensaba que yo seguía siendo la villana, pero yo sabía dónde se estaba quedando y no iba a dejar que se escondiera de la verdad nunca más. Carla no tenía una respuesta, yo tampoco. Pero sabía una cosa con certeza. Iván necesitaba escuchar esto. Necesitaba saber lo que su hermano podría haber hecho. Agarré mi teléfono y lo llamé. Directo a buzón. Llamé de nuevo, lo mismo. 5 veces más intenté. Cada llamada yendo a la nada. Cada timbrazo haciéndome más desesperada. ¿Me había bloqueado o me estaba ignorando? De cualquier manera no me estaba comunicando. Se está quedando con Félix, le dije a Carla. Sé dónde es eso, voy para allá. Ella trató de detenerme, me dijo que debía esperar hasta tener pruebas, me dijo que aparecer histérica con acusaciones contra su hermano solo empeoraría las cosas, pero no podía esperar. Cada segundo que pasaba era otro segundo que Iván creía que lo había traicionado. Otro segundo que Javier se salía con la suya. Agarré mis llaves y corrí a mi auto antes de que Carla pudiera decir algo más. El viaje al departamento de Félix tomó 12 minutos. Pasé cada uno de ellos ensayando lo que diría, cómo haría que Iván escuchara, cómo lo convencería de que su propio hermano había hecho algo impensable. Para cuando entré al estacionamiento mis manos temblaban tanto que apenas pude apagar el motor. El departamento de Félix estaba en el 3er piso, subí las escaleras de 2 en 2 y golpeé la puerta tan fuerte que me dolieron los nudillos. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo. Iván, grité a través de la madera. Sé que estás ahí. Abre la puerta, por favor. Ya lo averigüé. Sé qué pasó. Silencio, luego pasos, luego la puerta se abrió, e Iván se paró allí mirándome como si fuera un fantasma del que había estado tratando de huir. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, parecía que no había dormido en días. Vete, Marina. Su voz era plana. Muerta. No quiero escuchar más mentiras. Me empujé pasando junto a él hacia el departamento antes de que pudiera detenerme. Félix estaba sentado en el sofá viéndose incómodo. Lo ignoré completamente. No fui yo, dije girándome para enfrentar a Iván. No te fui infiel. Nunca te fui infiel. Pero alguien sí me embarazó. Alguien que tenía acceso a nuestra casa. Alguien que entró en nuestra recámara en medio de la noche mientras estaba completamente oscuro y yo no podía ver nada. La mandíbula de Iván se tensó. ¿De qué estás hablando? Le conté todo. La noche que desperté con alguien sacudiéndome. El beso en mi cuello. El murmullo en lugar de palabras. La oscuridad completa. La forma en que nada se sentía del todo bien, pero yo estaba tan desesperada por un bebé que no lo cuestioné. La forma en que quienquiera que fuera nunca habló. Ni una vez, solo ese único murmullo cuando pregunté si estaba de humor. La cara de Iván cambió mientras hablaba. El enojo seguía ahí, pero se estaba moviendo lejos de mí y hacia algo más, alguien más. ¿Quién tiene llave de nuestra casa? Le pregunté. Además de nosotros, ¿quién más puede entrar? Vi la realización golpearlo, vi sus ojos abrirse, vi sus manos cerrarse en puños a los costados. Javier, susurró. El nombre salió como veneno. Le di una llave a Javier hace 2 años. Asentí, las lágrimas corrían por mi cara pero no las limpié. Has sido tan servicial toda esta semana, Iván. Apareciendo sin ser llamado, trayéndome comida, diciéndome que no me merecías. Sosteniendo mi mano cuando abrí esos resultados, mi voz se quebró. Él sabía todo el tiempo porque él es quien lo hizo. Iván no dijo nada por un largo momento. Su pecho se agitaba. Su cara había pasado de pálida a roja. Cuando finalmente habló, su voz estaba apenas controlada. Sube al auto. Manejamos al departamento de Javier en completo silencio. Los nudillos de Iván estaban blancos sobre el volante. Su mandíbula estaba tan apretada que podía ver los músculos saltando bajo su piel. No sabía qué iba a hacer cuando llegáramos. Parte de mí tenía miedo de averiguarlo. El edificio de Javier era un complejo bonito en el lado este de la ciudad. Entramos al estacionamiento e Iván estaba fuera del auto antes de que yo siquiera me hubiera quitado el cinturón de seguridad.
Corrí tras él mientras irrumpía hacia la entrada. No tocó el timbre. No llamó. Solo esperó hasta que alguien salió y agarró la puerta antes de que se cerrara. Tomamos el elevador al cuarto piso. Iván golpeó la puerta con el puño. Por unos segundos no pasó nada. Luego el seguro hizo clic. La puerta se abrió y ahí estaba Javier. No estaba sorprendido de vernos, eso fue lo primero que noté. No había shock en su cara, no había confusión, no había pánico. Solo se quedó allí en la puerta viéndose tranquilo, casi pacífico, como si hubiera estado esperando este momento exacto. Hola, dijo. Su voz era firme, casual, como si acabáramos de pasar de visita. Iván lo agarró de la camisa y lo empujó hacia atrás adentro del departamento. Dime la verdad, gruñó. Dime qué le hiciste a mi esposa. Javier no peleó. No trató de defenderse. Solo dejó que Iván lo empujara hasta que su espalda golpeó la pared. Luego miró más allá de su hermano. Directamente a mí. Sus ojos encontraron los míos y algo en ellos hizo que mi piel se erizara. Intensidad, hambre, posesión. Como si estuviera mirando algo que le pertenecía. Marina, dijo suavemente. Mi nombre en su boca me hizo querer vomitar. He estado esperando tanto tiempo para finalmente decirte todo. Javier estaba parado en esa puerta mirándonos como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Sin pánico, sin culpa. Solo esa expresión tranquila que me daba escalofríos. Iván exigió respuestas. Contuve la respiración esperando negaciones. Excusas. Cualquier cosa que me permitiera fingir que esto era algún error horrible. Pero no lo negó. Sonrió. Y lo que salió de su boca a continuación probó que esto no fue un momento de debilidad o un accidente de borrachera. Esto fue planeado. Esto era obsesión. Esto era todo. Las comisuras de la boca de Javier se curvaron hacia arriba de una manera que lo hacía ver como una persona completamente diferente. No el hermano amable que me traía comida china, no la voz gentil que me decía que todo estaría bien. Esta sonrisa era lenta y deliberada y equivocada. El tipo de sonrisa que alguien usa cuando ha estado guardando un secreto por años y finalmente logra decirlo en voz alta. Tal vez quieras soltarme, Iván, dijo Javier. Su voz era firme y conversacional como si Iván no lo estuviera inmovilizando contra la pared con asesinato en los ojos. Esta va a ser una conversación larga. Y querrán sentarse para ella. Las manos de Iván se torcieron más fuerte en la camisa de Javier. La tela se amontonó y tensó bajo su agarre. Una vena pulsaba visiblemente en su cuello, y su respiración se había vuelto irregular y pesada. Empieza a hablar ahora mismo, dime qué hiciste. Javier no luchó. No trató de empujar a Iván. Solo se quedó allí contra la pared viéndose más relajado de lo que cualquiera en su posición debería estar. Luego sus ojos se deslizaron más allá de Iván y aterrizaron en mí. Quería apartar la mirada pero no podía. Algo sobre su mirada me inmovilizó en mi lugar. Me miraba como un león mira a una gacela. Se volvió claro que yo era su presa desde el momento en que nos conocimos y estaba determinado a hacerme suya. Bien, dijo Javier suavemente. Sus ojos nunca dejaron los míos aunque le estaba respondiendo a Iván. ¿Quieres saber qué hice? Te contaré todo. Pero primero debes saber que no lo siento. Ni un poco. Lo que hice fue la mejor decisión que he tomado. Mi pecho se sentía como si alguien estuviera sentado sobre él. Cada respiración costaba esfuerzo. Presioné mi espalda más fuerte contra la pared porque mis piernas ya no eran confiables. Se sentían huecas, desconectadas del resto de mí. Iván azotó a Javier contra la pared lo suficientemente fuerte para hacer vibrar un marco de fotos. Habla. Javier soltó una pequeña risa. Tener tu llave de repuesto me dio tanto poder. Poder que he estado queriendo por mucho tiempo. Me encantaba tener acceso a tu casa, a tu vida. Inclinó la cabeza ligeramente, a tu esposa. La palabra esposa salió de su boca como si estuviera probando algo dulce. Sentí mi cena subiendo por mi garganta. El cuerpo entero de Iván se había puesto rígido. Los músculos de sus brazos se tensaban contra su camisa. Su mandíbula estaba tan apretada que podía escuchar sus dientes rechinando. Esa noche, continuó Javier, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había estado siguiendo el calendario de ovulación de Marina por meses. En cada reunión familiar ella hablaba de cuánto deseaba un bebé. Lloraba porque ustedes dos intentaron por tanto tiempo que estaba empezando a perder la esperanza, y yo no podía permitir que mi dulce y preciosa Marina se sintiera tan devastada. Cada palabra me golpeó como un golpe físico. Me había estado observando. Estudiándome, aprendiendo cuando era más vulnerable. Pero entonces pasó algo interesante, continuó Javier. Su voz se había vuelto casi alegre ahora. Te hiciste una vasectomía y no le dijiste. Dejaste que creyera que algo estaba mal con su cuerpo mientras te sentabas ahí sabiendo todo el tiempo que te habías asegurado de que ella nunca pudiera tener tu bebé. Se rió suavemente. Ahí fue cuando me di cuenta de que el universo me estaba dando una señal. Tú no querías ser padre, pero yo sí. Y Marina merecía tener el bebé por el que había estado llorando hasta dormirse durante 2 años. Javier continuó. Esperé la noche perfecta. Conocía la distribución de su recámara. Sabía de las cortinas blackout. Sabía que Iván dormía como muerto después de sus juegos de póker nocturnos. Todo lo que tuve que hacer fue deslizarme adentro alrededor de las 3 de la mañana, meterme en la cama, despertarte de la forma en que lo haría un esposo. Me miró de nuevo y su expresión se suavizó en algo que me hizo querer gritar. Ternura, afecto, como si estuviera recordando un momento romántico que compartimos. Fuiste tan dulce esa noche, Marina, tan ansiosa.
Cuando besé tu cuello hiciste ese pequeño sonido, ese pequeño suspiro feliz. Y cuando preguntaste si estaba de humor casi me salgo del personaje y te digo la verdad ahí mismo. Cuánto te amaba y te deseaba. Él sonrió felizmente ante eso mientras las lágrimas corrían por mi cara. No podía hacer nada excepto estar parada ahí y escucharlo describir la peor cosa que me había pasado. Pero me quedé callado, continuó Javier. Solo murmuré que sí y dejé que creyeras lo que querías creer. Y después cuando te acurrucaste contra mí en la oscuridad me quedé ahí por casi una hora solo sosteniéndote, escuchándote respirar, sintiendo tu corazón contra mi pecho. Fue lo más feliz que he estado. Iván soltó una mano de la camisa de Javier y la cerró en un puño. Sus nudillos estaban blancos, su brazo temblaba con el esfuerzo de no golpear. Pedazo de basura enfermo, escupió Iván. Cada palabra salió entre dientes apretados. Violaste a mi esposa, en mi casa, en mi cama. Los ojos de Javier finalmente se movieron a su hermano, algo parpadeó en ellos, no culpa, no vergüenza, molestia, como si Iván estuviera interrumpiendo algo importante. Ella nunca fue realmente tuya, Iván, eso es lo que no entiendes. Desde el momento en que la conocí en su fiesta de compromiso, supe que debía estar conmigo. Pero tú llegaste primero. Siempre llegaste primero. Las mejores calificaciones, el mejor trabajo, todo mejor y luego la tuviste a ella también. Su voz bajó más dura. Pasé 4 años viéndote darla por sentado. 4 años viéndote ignorarla mientras ella trataba tan duro de ser una buena esposa. 4 años sabiendo que yo podía amarla mejor de lo que tú jamás lo harías. Presioné mi mano sobre mi boca para evitar sollozar en voz alta. 4 años me había estado observando por 4 años. Cada cena familiar, cada día festivo. Cada vez que venía a ayudar con algo en la casa me había estado mirando así, deseándome así. Y yo nunca lo supe. El puño de Iván conectó con la mandíbula de Javier tan fuerte que el sonido hizo eco en las paredes. La cabeza de Javier se sacudió hacia un lado y apareció sangre en la comisura de su boca, pero no cayó, no gritó, ni siquiera levantó las manos para defenderse, solo giró la cabeza lentamente y miró a su hermano con esa misma expresión calmada. Luego se rió, sangre en sus dientes y alegría en sus ojos. Eso se sintió bien, ¿no? Dijo Javier. Golpéame otra vez si quieres, rómpeme la nariz, sácame los dientes, nada de eso cambia nada. Hice lo que hice y no me arrepiento ni un solo segundo. Escupió sangre al piso. Ese bebé que Marina está cargando, ese es mi bebé, mi hijo, la única familia que he hecho para mí mismo, y puedes odiarme todo lo que quieras pero no puedes deshacer eso, no puedes quitarme eso. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso. Mis piernas finalmente se habían rendido por completo. Carla envolvió sus brazos alrededor de mí mientras trataba de hacerme lo más pequeña posible, trataba de desaparecer, trataba de dejar de escuchar su voz pero seguía hablando. ¿Y estas últimas 2 semanas? Javier se alejó de la pared ahora que Iván lo había soltado. Se limpió la sangre de la barbilla con el dorso de la mano. Esos fueron los mejores días de mi vida. Sentarme contigo en tu cocina, Marina. Sostener tu mano. Decirte que te creía cuando todos los demás te llamaban mentirosa. Ver cómo me mirabas como si fuera la única persona en el mundo a la que le importaba. Dio un paso hacia mí e Iván inmediatamente se movió entre nosotros. Pude estar ahí para ti. Pude consolarte. Pude ser el hombre que necesitabas mientras tu esposo te trataba como basura. Cada lágrima que lloraste en mi hombro era prueba de que yo tenía razón. Debiste haber estado conmigo desde el principio. Yo estaba temblando tan fuerte que mis dientes castañeaban. Cada momento de las últimas 2 semanas se repetía en mi cabeza, pero todo se veía diferente ahora. Su brazo alrededor de mí en el sofá. Su mano en mi rodilla. La forma en que siempre se sentaba demasiado cerca. La forma en que me miraba cuando pensaba que no estaba prestando atención. Pensé que estaba siendo amable, solidario, fraternal. Él estaba saboreando su victoria, disfrutando verme sufrir mientras sabía que él era la razón de todo. Marina, dijo Javier mi nombre suavemente, casi amorosamente, mírame, por favor. No quería, pero algo en su voz me hizo levantar la cabeza. Estaba parado a unos metros con Iván bloqueando su camino, pero sus ojos encontraron los míos fácilmente, y lo que vi en ellos me aterrorizó más que cualquier otra cosa. Esperanza, esperanza genuina. Ven conmigo, dijo. Ahora mismo, esta noche, podemos dejar todo este lío atrás, empezar de nuevo en algún lugar nuevo, criar a nuestro bebé juntos de la forma que debió haber sido desde el inicio. El aire salió de mis pulmones. Él realmente creía que esto era posible. Realmente pensaba que yo podría decir que sí. Me había violado de la manera más íntima posible y estaba allí parado pidiéndome que me escapara con él. «Estás loco», susurré. Las palabras salieron delgadas y rotas. «Estás completamente loco». Algo cambió en su expresión. La esperanza se atenuó ligeramente reemplazada por confusión y luego frustración. Te estoy ofreciendo todo, Marina. Un hombre que realmente te ama. Un padre para tu bebé. Un nuevo comienzo lejos de todos los que te dieron la espalda. ¿Por qué elegirías quedarte aquí con alguien que te golpeó frente a 40 personas? Iván se movió tan rápido que apenas lo vi. Su puño conectó con la cara de Javier de nuevo, y esta vez Javier cayó, golpeó el piso fuerte, e Iván estaba encima de él al instante, golpeando, una y otra vez, cada golpe aterrizando con un sonido repugnante. «No tienes derecho a hablarle», gritaba Iván. Las lágrimas corrían por su cara. «No tienes derecho a mirarla. No tienes derecho a decir su nombre. ¿Me entiendes?
¿Entiendes lo que hiciste? Javier no se defendió, solo se quedó allí recibiendo la paliza con esa horrible sonrisa todavía en su cara sangrienta. Y entre golpes lo escuché reír, quieto, húmedo y equivocado. Me senté en el piso del departamento de mi cuñado viendo a mi esposo golpearlo hasta sangrar, y todo lo que podía pensar era que incluso si Iván lo mataba ahora mismo no desharía nada, no borraría lo que Javier me había hecho, no retiraría esa noche, no me desembarazaría ni desharía al bebé creciendo dentro de mí ni me devolvería la vida que tenía antes. Estaba reivindicada, Iván finalmente sabía la verdad, yo no era una infiel, no era una mentirosa, era una víctima, pero ser una víctima no se sentía como ganar, se sentía como ser vaciada por dentro. Iván finalmente dejó de golpearlo, sus nudillos estaban abiertos y cubiertos de la sangre de Javier, su pecho se agitaba, todo su cuerpo temblaba con rabia que no tenía a dónde más ir. Javier todavía estaba consciente, todavía sonriendo a través de labios hinchados y dientes sangrientos, todavía mirando más allá de Iván directamente a mí. Valió la pena, arrastró las palabras Javier, su voz espesa por la sangre, cada segundo, cada golpe, todo, porque por una noche perfecta fuiste mía Marina y nada de lo que hagan ninguno de los dos cambiará eso jamás. Solté el grito más desgarrador. Llamamos a la policía esa noche, se llevaron a Javier esposado mientras me sonreía a través de la ventana trasera de la patrulla. Les conté todo, cada detalle de esa noche, cada palabra que Javier había dicho. El policía asintió y escribió cosas, y me dijo que era valiente por hablar. Pero ser valiente no arreglaba nada. Lo que Javier me hizo era difícil de probar en la corte. Nunca irrumpió porque tenía llave. Nunca dije que no porque pensé que era mi esposo. El abogado lo llamó una situación de tu palabra contra la mía, aunque Javier nos había dicho todo él mismo. Iván y Carla lo escucharon todo, no importó. Al final Javier tomó un trato, un cargo menor por estar en nuestra casa sin permiso. 6 meses de reportarse con un oficial y pagar una multa. Nada de cárcel. Nada que lo siguiera para siempre de la forma en que esa noche me seguiría a mí. Iván y yo tratamos de arreglar las cosas. Por unas 3 semanas fuimos a un consejero, nos sentamos en una habitación y hablamos de confianza y dolor y mejorar, pero cada vez que lo miraba veía la fiesta, la cachetada, la forma en que me llamó golfa frente a todos los que amaba, la forma en que decidió que era infiel antes de pensar en cualquier otra respuesta. Dijo lo siento 1000 veces. Lloró y rogó y juró que pasaría toda su vida compensándome. Pero algunas cosas no se pueden arreglar. Algunas palabras no se pueden retirar. Me golpeó, me avergonzó frente a 40 personas, dejó que su familia me enviara mensajes deseando cosas malas a mi bebé, aunque ahora sabe la verdad, esas 2 semanas de infierno igual sucedieron. Solicité el divorcio. Él no lo peleó. Creo que parte de él sabía que estábamos rotos en el momento en que su mano golpeó mi cara. El estrés me quitó todo. 2 semanas después de que el divorcio finalizó, me desperté en medio de la noche con un dolor tan fuerte que no podía ponerme de pie. Carla me llevó al hospital. El doctor me dijo lo que ya sabía por toda la sangre. Perdí al bebé. Parte de mí sintió alivio y me odié por ello. Ese bebé era inocente. Ese bebé no pidió ser hecho. Pero cada vez que pensaba en cargar al hijo de Javier, cada vez que imaginaba mirar una cara que podría tener sus ojos o su sonrisa, no podía respirar. Ahora el bebé se había ido y no tenía que elegir. La culpa de sentirme aliviada probablemente se quedará conmigo para siempre. Pero por ahora no hay nada que pueda hacer más que empezar una nueva vida lejos de todos.